tu Dios es amor. Tú puedes amar, porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Quiero permanecer en ti. Derrama, Jesús, de tu luz en mí, porque tú eres amor. Porque tu Dios es amor. Tú puedes amar, porque Jesús es la luz. Tú puedes perdonar. Dame, Señor, de tu perfecto amor. Quiero... Bueno, y hoy vamos a ver la palabra de Hechos. Hechos capítulo 6, la primera parte del capítulo 6 de Hechos, versículos 1 hasta el 7 vamos a ver el día de hoy, y por eso quiero invitarlos a que podamos leer este pasaje de manera alternativa. Comencemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer una oración primeramente, oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos das tu palabra para que podamos compartir. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nuestra iglesia y para nuestra vida personal a través de ella. Y seamos también nosotros diligentes en practicar tu palabra y ser así también de bendición para los otros. Te pedimos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave. Son 2 versículos, los versículos claves del día de hoy, que son los versículos 3 y 4. Leamos a una voz. ¿Ya? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hoy vamos a hablar de los 7, ¿está bien? Vamos a hablar de los 7. Una de las principales características de la iglesia primitiva fue su crecimiento exponencial. Pero contrario al auge que vivió la iglesia en sus inicios, en estos últimos años se ha visto un triste declive en el número de cristianos en varios países. A causa de esto, muchas iglesias cerraron sus puertas. Edificios centenarios e históricos que reunían grandes congregaciones quedaron desolados y fueron transformados en hoteles, bares, restaurantes, bibliotecas, teatros, discotecas, natatorios o gimnasios. Y podría seguir enumerando otras cosas. Hasta una cervecería hicieron de una iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez al analizar el proceso que llevó al descomunal crecimiento de la iglesia primitiva, podamos hallar una respuesta. Porque no es que esta iglesia se hallara exenta de conflictos internos o externos. De hecho, en la palabra de hoy encontramos un problema serio entre los hermanos. Sin embargo, lo que es claramente notorio es que los apóstoles supieron reconocer aquello que no debían descuidar. Ellos supieron concentrarse en la oración y en la palabra de Dios. Porque solo cuando hay oración constante, la iglesia crece. Solo cuando hay concentración en la palabra,
la iglesia crece. Por eso, para no distraerse de su labor principal, los apóstoles establecieron a 7 servidores. Establecieron a los 7. Hay muchas cosas con las que podemos servir a los otros en la iglesia. Sin embargo, todo servicio resultará útil siempre y cuando nos ayude a concentrarnos en la oración y en la palabra de Dios. De otra manera, nuestra tarea será meramente religiosa, moralista, humana. No debemos olvidar que es a través de la acción de la palabra y del Espíritu Santo que las almas se arrepienten y reciben la salvación de Jesús. Que al igual que la iglesia primitiva, también nuestra iglesia crezca por perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios, por priorizar la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Allí está el secreto para el crecimiento espiritual y la continuidad de la iglesia. Solo así las almas encontrarán verdadero refugio y la salvación eterna de nuestro Salvador Jesús. Amén. Los saduceos habían tratado de paralizar el avance del Evangelio por arrestar a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en las últimas semanas. Pero Dios los protegió por medio de 2 aliados inesperados. Un ángel que los sacó de la cárcel y un fariseo que los defendió para que no fuesen linchados. Pero antes de ser liberados, los 12 sufrieron amenazas y azotes. Aún así, lejos de amedrentarse, se llenaron de gozo y gran ánimo y siguieron anunciando el nombre de Jesús. Por aquel tiempo todo parecía andar bien, hasta que imprevistamente estalló un problema ahora en el seno de la iglesia. El relato comienza diciendo que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El número de discípulos iba en aumento y la mayoría eran judíos. Pero entre ellos, entre los judíos, había 2 grupos que convivían en una estrecha fraternidad. Estaban los griegos, que no eran extranjeros nacidos en Grecia, sino que eran judíos que mantenían las tradiciones o las costumbres griegas. Y estaban los hebreos, que eran judíos que seguían las tradiciones hebreas. Aunque se congregaban en la misma iglesia, surgió una diferencia entre ellos que afectaba la comunión. Las viudas de los griegos sentían que las dejaban de lado en la repartición de las ofrendas. Esto produjo un conflicto silencioso, pero muy dañino. Era un problema cruzado, porque por un lado estaba la murmuración de los griegos y por el otro lado estaba el evidente descuido que sufrieron las viudas. Por más que la murmuración de los griegos no pretendiese ser malintencionada, los comentarios en las sombras, por el disgusto que sentían, abrían una grieta en medio de la comunidad. Tal vez ellos no encontraban la forma de decir ante la iglesia que la ayuda que recibían las viudas era insuficiente. Pero por más que el reclamo fuese justo, su malestar los desbordaba y terminaron cayendo en críticas y comparaciones con quienes sí recibían una asistencia apropiada. La murmuración nunca es saludable para la comunidad de fe. Atenta contra el amor, que es el emblema y esencia de quienes seguimos a Jesús. Salomón nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que con nuestros labios podemos bendecir y vivificar a los otros, pero también podemos destruirlos por el fastidio que guardemos en nuestro interior. Porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras pueden traer vida o traer muerte. Por eso necesitamos examinarnos para ver qué es lo que abunda en nuestro corazón.
No es bueno guardar un descontento o malestar contra nuestro hermano. No es bueno dar lugar a las murmuraciones cuando nos sentimos injustamente relegados o en cualquier otra situación. Esto rompe la unidad y obstruye el fluir del Espíritu Santo. Dios trabaja donde hay genuina comunión. Como dijo David, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. En vez de murmurar, mejor sería orar, esperando la intervención del Señor. Mejor sería presentar el asunto con sencillez frente a los hermanos, antes que alimentar el malestar interior. Santiago nos dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Cualquier murmuración destruye la iglesia, atenta directamente contra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dar entonces lugar a la murmuración, las críticas, los chismes y los comentarios negativos entre hermanos? ¿No es esto atentar contra nosotros mismos, ya que conformamos un único organismo? ¿Somos acaso mejores unos que otros para que haya quienes juzguen a los demás? Hay congregaciones heridas que se dividen y desarman a causa de las murmuraciones. No demos lugar a las críticas. Si hay tiempo para murmurar, hay tiempo para orar. ¿No es así? Si hay tiempo para murmurar, hay tiempo para orar. No olvidemos que nuestra boca tiene poder. Poder para traer vida o poder para traer muerte. La iglesia de Jerusalén sostenía el ideal de mantener todas las cosas en común. Este principio guardaba el propósito de evitar que hubiese necesitados entre los hermanos. Las viudas eran parte de una de las facciones más marginadas de la sociedad. Aquellas que no contaban con familia alguna estaban condenadas a padecer la miseria. Pero esto no debía ocurrir dentro de la iglesia. Pablo le indicó a Timoteo: debes ayudar a las viudas si éstas no tienen quien las ayude. Ahora bien, ¿por qué las viudas de los griegos habían sido desatendidas? ¿Quiénes eran los encargados de distribuir las ofrendas en la iglesia primitiva? Hechos nos dice que, a fin de suplir las necesidades de los otros miembros, los hermanos vendían sus bienes y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Pero claro, el problema surgió como consecuencia del gran crecimiento numérico de los miembros de la iglesia. Para los apóstoles era inviable que pudiesen llevar adelante su labor de enseñar la palabra, orar y atender a las almas, y al mismo tiempo ocuparse de evaluar quiénes pasaban carencias y repartir lo necesario. Había llegado el momento de solicitar la colaboración de los hermanos. Por eso, antes que el problema se volviese irreversible, los apóstoles tomaron la iniciativa y propusieron una sabia solución. La palabra dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Las mesas era el lugar en el cual se brindaba asistencia social. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En sus palabras, los apóstoles no se centraron en las viudas. ¿Se dieron cuenta? Porque se sobreentendía que el reclamo de los griegos era justo. Sin embargo, este asunto estaba sujeto a una prioridad mucho mayor. No estaba bien que los apóstoles descuidasen su labor principal por estar sirviendo a las mesas. No estaba bien que los apóstoles hiciesen a un lado la oración
y la enseñanza de la palabra por encargarse de dar asistencia a los necesitados. Ellos no estaban diciendo que debía abandonarse la ayuda comunitaria. No estaban diciendo que debía abandonarse la ayuda comunitaria, pero destacaron que la tarea primordial de la iglesia debe ser extender la salvación eterna a las almas por orar y compartirles la palabra de Dios. Así que la solución más eficaz propuesta por los apóstoles sería elegir 7 varones que trabajasen en la asistencia social de la iglesia. 7 que se dedicasen al servicio o diaconado de las almas. 7 que fuesen elegidos por la comunidad. Ahora bien, ¿qué cualidades debían tener los 7? Debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dado que estos 7 se encargarían de la administración de las ofrendas, era obvio que debían contar con la aprobación de los hermanos. Era obvio que debían ser confiables, debían ser de buen testimonio. Pero pensemos, los apóstoles ¿no tendrían que haber requerido algo más? Que tuviesen una edad determinada, que estuviesen casados, que contasen con estudios avanzados, que fuesen buenos para las finanzas. Pero en cambio ellos pidieron que los servidores elegidos fuesen llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque el servicio que debían brindar no era principalmente financiero, sino primeramente espiritual. Porque la tarea de distribuir las ofrendas requería la adecuada sensibilidad y el discernimiento que solo puede brindar el Espíritu Santo. De igual manera, todo servicio en la iglesia requiere hermanos que realmente han conocido a Jesús y lo confiesan como el Salvador y el Señor de sus vidas. Hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No participantes con capacidades o talentos humanos. Porque el servicio en la iglesia es ante todo para dar gloria a Dios y no a los hombres. Como nos dice Pablo, en todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El servicio en la iglesia debe encargarse a quienes han consagrado su vida al Señor y han aprendido del mayor ejemplo del servicio, el ejemplo de Jesús. Él aseguró, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Además, el servidor de una congregación cristiana tiene que ser capaz de entender cuál es la función fundamental que debe prevalecer en la iglesia. Mientras los 7 se dedicasen a servir a las mesas, ¿qué harían los 12? Ellos proclamaron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles reconocían que la iglesia cumple su función cuando persiste en la oración y en la palabra. Porque sin la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, las almas no pueden encontrar la salvación de Jesús. Y nosotros fuimos llamados a ser principalmente testigos, no solo de cómo actuó el Señor en nuestras vidas, sino principalmente por anunciar, enseñar, compartir la palabra de Dios, orando por aquellos que aún no han hallado la salvación de Jesucristo. Por eso, para nosotros, no hay mayor tarea que crecer en nuestra comunión con el Señor por persistir en la oración personal y en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ministrarla a las almas. Muchas personas se apresuran a buscar su servicio, un servicio que dar en la iglesia, para sentirse parte, para sentirse útiles al hacer algo, para integrarse. Servir no es malo, pero no es lo primero. Ante todo,
lo que nos hace parte de la iglesia de Cristo es haber nacido de nuevo por haber recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, reconociendo nuestro pecado y habiendo tomado el compromiso de luchar contra los hábitos de nuestro viejo hombre. Nuestra confesión de fe y nuestra lucha por la santificación en el Espíritu Santo es lo que nos vuelve parte del cuerpo de Cristo, no el servicio. Por consiguiente, todo aquel que quiere servir a Dios por realizar una tarea en la iglesia, primero debe buscar tener una comunión con el Señor, por la oración, para ser lleno del Espíritu Santo, y por guardar la palabra de Dios, para alcanzar sabiduría, practicando la palabra en su vida real. Así como los 7, debe procurar ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo alcanza el Espíritu Santo? Por orar. ¿Cómo alcanza sabiduría? Por conocer la palabra de Dios. Pero aquel que da mayor atención a servir que a conocer, que crecer en la oración, aquel que da mayor atención a servir que crecer en la oración y en guardar la palabra, aún no es apto para servir en la iglesia. Todavía no es el tiempo. Debe dar primero prioridad a lo más importante, alcanzar la salvación en Jesús y vivir en una estrecha comunión con el Señor. De otro modo, corre el riesgo de conformarse con un servicio externo sin haber experimentado una real transformación interior. Si bien los apóstoles, con toda razón, decidieron dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, estas no eran cuestiones exclusivas de ellos. Son cuestiones esenciales para todos los que queremos seguir a Jesús y servirle. Así que no te apresures a hacer cosas en la iglesia, pero sí apresúrate a alcanzar y mantener una íntima comunión con el Señor, orando y guardando su palabra. Esto es lo más urgente e importante. Esto es lo primordial. Amén. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de los hermanos ante lo sugerido por los apóstoles? Lucas nos dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia aceptó lo planteado por los 12 y eligieron a 7 hermanos ejemplares, como Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. La realidad es que no sabemos mucho de la vida de los 7. No sabemos su edad. No sabemos si estaban casados o no. No sabemos si tenían hijos. No sabemos de qué trabajaban. Solo podemos garantizar que eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y además, que todos tenían buena predisposición para servir en la iglesia, dando su tiempo y energía más allá de sus obligaciones personales. Una característica no menor es que todos ellos tenían nombres griegos. Esto nos muestra que, al elegirlos, la congregación se inclinó por quienes se sintieron marginados y los establecieron como servidores para que tomaran el cargo de la distribución de las ofrendas de toda la iglesia. A estos los presentaron ante los apóstoles para que les brindasen un nombramiento formal, imponiéndoles las manos y orando por ellos. De este modo, se recobró la armonía entre hermanos. El servicio de las mesas fue más eficaz y la misión primordial de la iglesia siguió intacta. Cuando Moisés tomó el liderazgo de Israel, todo el trabajo recaía sobre sus hombros. Sin embargo, esto no era bueno. Por eso él reunió a su pueblo y le dijo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud.
Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. De esta manera, Moisés pidió la colaboración de sus hermanos para conducir a su nación. Jesús había establecido a sus apóstoles, pero ahora la iglesia había crecido y necesitaba más servidores. Así fueron nombrados los 7, a quienes le damos el título de diáconos, aunque no sean llamados de esta manera en este pasaje. Y es que ellos se dedicaron al servicio o diaconado de las mesas. La palabra diáconos significa servidor. De esta forma apareció el primer cargo instaurado por la iglesia. Para el servicio, y no para tener autoridad sobre los demás. Para el servicio, no para tener autoridad sobre los demás. Porque todo ministerio dentro de la iglesia es servicio y no poder. Todo ministerio en la iglesia es servicio y no poder. Por lo tanto, para el funcionamiento eficiente de la iglesia, hace falta distribuir bien el trabajo. Y entonces es necesaria la colaboración, el compromiso y la predisposición de los hermanos. Doy muchas gracias a Dios, porque en nuestra iglesia tenemos varios líderes y diáconos, misioneros, colaboradores, maestros y muchos servidores. Todos trabajan con gran amor a Dios y con gran amor a los hermanos. Son columnas y estructura de nuestra obra. Le dan vida a nuestra congregación. Es mi oración que siempre prevalezca la armonía entre nosotros, dando toda gloria y alabanza a nuestro Señor, orando en el Espíritu Santo y trabajando en la formación de discípulos por medio de compartir la palabra de Dios. Pero al ver la realidad general del cristianismo actual, lamentablemente, no siempre existe un deseo de todos los creyentes en comprometerse en el servicio en la obra de Dios. Si bien es verdad que no debemos apresurarnos para servir en la iglesia, es frecuente encontrar a las eternas ovejas viejas que le hacen más gambetas que Messi a las responsabilidades en la obra de Dios. No son pocos los que prefieren mantenerse al margen del servicio. Pero esto no es normal ni caracteriza a un corazón espiritualmente sano. Porque quien se mantiene en comunión con el Señor reconoce la urgente necesidad de orar y compartir la palabra de Dios para la salvación de las almas. Reconoce que su servicio es necesario. Por otro lado, algo notable es que los 7 diáconos no se restringieron a servir a las mesas. Como podemos ver en el libro de los Hechos, tanto Esteban como Felipe fueron también grandes evangelistas. Y esto es porque los ministerios en la iglesia no son restrictivos. Un buen siervo de Dios no solo hace lo que le corresponde según su cargo, hace lo que es necesario para extender el reino de Dios. Sobre todo, reconoce su responsabilidad de compartir la palabra y de orar por las almas perdidas. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado de haber elegido a los 7? ¿Cuáles fueron los frutos de dividir las tareas y priorizar la oración y el ministerio de la palabra? El relato señala que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la oración crece, la iglesia crece. Cuando la difusión del Evangelio y el conocimiento de la palabra crecen, la iglesia crece. Cuando hay colaboración y sincero servicio y amor entre los hermanos, la iglesia crece. El crecimiento de la iglesia
no viene de estrategias magistrales, ni de un liderazgo carismático, ni de programas atractivos. El crecimiento de la iglesia de Dios viene de Dios. El crecimiento de la iglesia de Dios viene de Dios. Y Dios trabaja allí donde los hermanos oran, atesoran su palabra y viven en una amorosa colaboración y servicio mutuo. Sea también nuestra iglesia como la iglesia primitiva. Procuremos que la oración y la palabra de Dios crezcan entre nosotros, tanto en la congregación como en nuestra vida personal, como priorizaron los apóstoles. Procuremos servir al Señor a su manera y no a la nuestra, siendo de buen testimonio y llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, como lo fueron los 7. Procuremos vivir en la unidad del amor, sin murmuración, sin grietas, sin divisiones. Perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios, en una íntima comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, la iglesia crecerá y prevalecerá más allá de cualquier conflicto, porque el Señor traerá crecimiento y producirá grandes frutos para su gloria. Amén. Bueno, vamos a orar juntos. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que nos presentas el día de hoy. Gracias, Señor, por haber establecido esta iglesia para que sea el reflejo de tu presencia y para que juntos trabajemos en unidad, en armonía, orando y manteniéndonos firmes en el ministerio de tu palabra. Ahora bien, Señor, trabaja en nuestros corazones para que antes que dar servicio, prioricemos nuestra necesidad espiritual de recibir tu palabra y de mantenernos orando, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos de sabiduría celestial y no terrenal. Queremos que nuestra vida pueda reflejar primeramente el cambio que has hecho en nosotros al habernos hecho nacer de nuevo, al haber confesado a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Señor, a los hermanos que aún no te conocen, ayúdalos a alcanzar una intimidad contigo, a alcanzar la salvación por medio de recibir a Jesús, reconociendo sus pecados y su necesidad de ti, entregando su corazón a ti. Y a los hermanos que ya hemos recibido a Jesús, danos espíritu de servicio, danos a nosotros compromiso para que tu reino pueda seguir extendiéndose y tu nombre sea exaltado. Hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de tu iglesia. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Jesús es la luz.